está, ejemplo 3. Escribimos, por ejemplo, diferencial de y sobre dx menos 4y, por ejemplo. Tenemos que derivada de y sobre dx menos 4, por ejemplo, que sea igual a 0. Ya está, así de fácil y de simple. Vean, nuevamente, tengo que verificar que el coeficiente que tenemos en la parte de aquí sea de ¿cuánto? Sea de 1. Como aquí ya tiene 1, pues entonces la ecuación diferencial ya está en su forma estándar, ¿ok? No importa qué es lo que tenga acá, ¿ok? Multiplicando la y. Siempre y cuando aquí tenga un 1 multiplicando a este diferencial. Si tengo, por ejemplo, una x, si tengo, por ejemplo, un tangente de x, pues automáticamente pues dividiría toda la ecuación entre ¿qué? Entre tangente de x, tal cual como son los ejemplos que vamos a ver más de ratito. ¿Okay? Pero en este caso no hay necesidad de realizar el paso número 1, ¿no? Automáticamente nos vamos al paso número 2. El paso número 2 nos consta identificar quién es que P de X. P de X va a ser igual a ¿cuánto? A menos 4. ¿Por qué menos 4? Porque el menos 4 es el que multiplica a quién? Es el que multiplica a la Y, ¿ok? Es el que multiplica a la Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese menos 4? Perdón, ¿qué vamos a hacer con este P de X? Ya una vez que lo hayamos identificado, podemos pasar al siguiente, ¿qué? Al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Calcular el factor integrante. ¿Qué les dice el factor integrante? Mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la integral de ¿quién? De p de x por dx. Esto va a ser igual a ¿cuánto? A tener a ¿qué? A mu de x que va a ser igual a Euler elevado a la integral. ¿Cuánto vale p de x? Menos 4. Aquí quiero menos 4 por dx, que va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la integral de ¿quién? Este menos 4 lo paso afuera porque es una constante y únicamente me queda de x. Una integral y una derivada se elimina y nada más me quedaría que mu de x, que es el factor integrante, va a ser igual a ¿cuánto? Igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la que? A la menos 4 por x. Y ya está, ya calculamos el que? El factor integrante. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que realizar? Lo que tenemos que realizar ahora es multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial. Y eso ahora vamos a multiplicar el factor integrante por la ecuación diferencial en su forma estándar. Nuevamente, como aquí estaba en su forma estándar, no hubo necesidad de transformarlo, ¿va? Muy bien, entonces aquí me quedaría Euler elevado a la menos 4 por x, que multiplica a la derivada de y respecto de x, menos 4 por y, que va a ser igual a 0. Más por más, Euler a la menos 4x por dy sobre dx me quedaría como que Euler a la menos 4 por x que multiplica a de y sobre cuánto? Sobre dx, más por menos Euler a la 4x por 4y me quedaría como que, como menos 4 que multiplica a Euler por elevado a la menos 4 por x multiplicado por ¿quién? Multiplicado por y. ¿Qué va a ser igual a cuánto? Euler a la 4x por 0, aquí me quedaría como que, como 0. ¿Me puedo reescribir esta opción? Por y, ahí está, igual a 0. Ahora, ya podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Derivar implícitamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial, que es este lado de acá. Y aquí me quedaría como que, me quedaría siempre como diferencial de e a la 4 por x, Euler a la menos 4 por x, perdón, multiplicado por y. ¿Entre quién? Entre el diferencial de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ahora ya podemos pasar al siguiente paso, que únicamente es resolver esta ecuación diferencial por el método de variables separables. Se está dividiendo, pasa multiplicando. Tenemos que el diferencial de ¿cuánto? De Euler elevado a la menos 4 por x por y va a ser igual a 0 por el diferencial que de x. Automáticamente integramos, una derivada y una integral se elimina, por lo tanto tendríamos que Euler a la menos 4 por x multiplicado por y, la integral de 0 de x sería 0, pero siempre se le añade una constante de integración, entonces sería igual a ¿cuánto? A c. Ahora hay que despejar la y de este lado. La y está multiplicando, lo paso que dividiendo, entonces me quedaría y igual a ¿cuánto? A c dividido sobre Euler a la menos 4
multiplicado por quién? Por X. Euler a la menos 4. Euler, C entre Euler a la menos 4 por X. Ahora, Y va a ser igual a ¿cuánto? Está con exponente negativo, lo subo con exponente positivo. Me quedaría C por Euler a la que a la 4 por X. Y esta parte de aquí sería mi solución que general. ¿Ok? Y ya está, es así de fácil. ¿Cómo ven? Muy bien, por ejemplo, vamos a escribir aquí, por ejemplo, la X. X por la derivada de Y sobre dx de Y, que por ejemplo vamos a ponerle que sea igual, por ejemplo, a menos Y más, por ejemplo, X al cuadrado. Y ya está, ¿ok? Ahí tenemos nuevamente esa ecuación diferencial. Si se dan cuenta, no está escrita en su forma estándar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Primero este Y que está negativo, pasarlo acá, positivo, y ya está. Entonces tendríamos que sería Profe, X. es el 4. Ah, es cierto, el 4, ¿no? Ahí está. X por dy sobre dx está negativo, pasa a positivo, sería más y, que va a ser igual a ¿cuánto? A x al cuadrado. Ahora ya está escrito de una manera que nosotros podemos reconocer un poquito más rápido, ¿ok? ¿Qué coeficiente tiene aquí? Tiene coeficiente de x, no tiene coeficiente de 1. Por lo cual tenemos que recurrir al paso número 1. ¿Qué consiste el paso número 1? En dividir la ecuación entre ¿quién? Entre ese coeficiente que viene siendo a que a1 de x. ¿Cuánto vale esta parte de aquí? Pues sería que x. X entre x, ¿qué pasa? Se elimina. No nada más nos quedaría de y sobre qué? Sobre dx más ¿cuánto? Y entre x nos quedaría y sobre qué? X, que va a ser igual a ¿cuánto? X cuadrada entre x nada más nos quedaría que la x por esa parte. Ahora ya tenemos aquí la ecuación diferencial en su forma que en su forma estándar. Ahora únicamente es cuestión de identificar el valor de quién, de p de x. Y p de x va a ser igual a ¿cuánto? ¿Qué es lo que multiplica aquí a y? 1 sobre qué? 1 sobre x. Entonces p de x sería 1 entre x. Ahora ya tendríamos que calcular o ya podemos calcular el factor de qué? El factor integrante. Escribimos Euler elevado a la integral de quién? De p de x, bueno, este es mu de x, ahí está, integral de p de x por el diferencial de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la que? A la integral de quién? De p de x, pero ¿cuánto vale p de x? 1 sobre x, entonces aquí voy a escribir 1 sobre x por dx. Automáticamente nosotros sabemos que sería que mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A Euler. La integral de 1 sobre x por dx automáticamente es que logaritmo natural. Entonces aquí sería logaritmo natural de quién? De x. Un logaritmo natural y un Euler, ¿qué pasa? Se elimina. Por lo tanto, nada más sería igual a ¿cuánto? A x. Ya que calculamos el factor integrante, ahora tenemos que multiplicarlo por quién? Por la ecuación diferencial en su forma estándar, que es esta ecuación de acá. Escribimos, por ejemplo, x que multiplica a dy sobre dx más y sobre x, que va a ser igual a ¿cuánto? A x. Y ya está. ¿Ok? Entonces comenzamos. X por dy sobre dx nos quedaría x dy sobre dx más por más x por y, xy sobre x, que va a ser igual x por x, nos quedaría como x elevado al cuadrado. De este modo tenemos que x por el diferencial de y sobre el diferencial de x más x entre x se elimina, nada más nos quedaría más y, que es igual a ¿cuánto? ¿Qué es igual a qué? Que es igual a x cuadrada. Si se fijan, nos quedó casi de la misma manera, ¿no? Ahora, pero habría que comprobarlo primero. ¿Okay? En dado caso que nos resulte otro factor integrante totalmente diferente, ¿va? ¿Qué tenemos que hacer en este paso de aquí? Tenemos que derivar que implícitamente. ¿Cómo derivamos implícitamente? Siempre nos va a quedar de esta manera. Diferencial de x por y. ¿Sí? Sobre diferencial que de x, que va a ser igual a ¿cuánto? Que va a ser igual, en este caso, a x al cuadrado. Ahora, ¿por qué les dice el paso número qué? El paso siguiente. Por el método de variables separables tenemos que resolver la ecuación diferencial. Está dividiendo, pasa que multiplicando. Entonces tenemos que el diferencial de ¿cuánto? De x por y
va a ser igual a ¿cuánto? A x al cuadrado multiplicado por el diferencial de x. Y aquí automáticamente ya sabemos que tenemos que integrar ambas partes de la ecuación. De tal manera que tenemos lo siguiente, una integral y un diferencial, ¿qué pasa? Se elimina y nada más nos quedaría como x por y, que va a ser igual a ¿cuánto? La integral de x cuadrado nos quedaría como que x a la 2 más 1 sobre ¿cuánto? Sobre 2 más 1 más una constante de integración. Entonces tendríamos que x por y va a ser igual a ¿cuánto? A x cúbica sobre ¿cuánto? Sobre 3 más c. Está multiplicando, pasa dividiendo, tenemos que y va a ser igual a ¿cuánto? A un tercio por x al cubo más c sobre ¿cuánto? Sobre x. Tenemos que y va a ser igual a ¿cuánto? A un tercio x cúbica entre x nos quedaría como x al cuadrado. C entre x nos quedaría c sobre ¿qué? C sobre x. Entonces tenemos que y va a ser igual a un tercio por x al cuadrado más la x está con exponente positivo, lo pasamos con exponente negativo, me quedaría c por x a la que a la menos 1. Y de esta manera calculamos nuevamente lo que es la solución que general. Yo tengo una duda, ¿cómo sacó el logaritmo ahí en mu, ¿Mm? donde estaba Euler? De integrar 1 sobre x. De, ¿Dónde saqué esto? Este de acá. Sí, Lo saqué de aquí. Aquí está. Recordar que aquí en el exponente de Euler tenemos que integrarlo, ¿verdad? Tenemos que integrar el exponente de Euler. Entonces, a la hora de sustituir el valor de p de x, que es 1 sobre x, ¿en dónde? Aquí, en lugar de p de x, pues nos queda como la integral de quién? De 1 sobre quién? Sobre x por el diferencial de x, ¿ok? Y sí. esto es igual a tener integral de quién? De x, 1 por dx de x, ¿sobre cuánto? Sobre x. Y ustedes saben que hay una fórmula en cálculo integral que dice que si tengo integral de quién? De du sobre u, esto va a ser igual a ¿cuánto? Al logaritmo natural de quién? De u más la constante de integración, ¿ok? Y por esa razón aquí únicamente puse logaritmo natural de x, ¿ok? Pero como tengo un Euler elevado a un logaritmo natural de x, por esas partes de aquí se van a eliminar. Y entonces es de ahí de donde sale el logaritmo, ¿ok? De haber integrado de x sobre x o 1 sobre x, ¿ok? Ok. Muy bien, voy a escribir ahora, sería por ejemplo, voy a poner x por dy, ejemplos de como vienen en su libro, menos 4y igual a x sexta por e a la x. Ahí está. Muy bien, tenemos la ecuación diferencial en la parte de donde, de ahí. Ahí está. ¿Cómo lo vamos a resolver? Con el mismo método de factor integrante, ¿verdad? ¿Cuál es el paso número 1? Pues tenemos que verificar que el coeficiente de la derivada pues sea 1. Y si no es 1, pues tenemos que convertirlo en 1. ¿Y cómo lo hacemos? Pues dividimos la ecuación diferencial entre el valor que tenga el coeficiente de esta derivada. ¿Qué coeficiente tiene aquí? Tiene coeficiente de x. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues dividir a toda la ecuación diferencial entre quién? Entre x. Y ya está, ahí está. X entre x se elimina, nada más te quedaría de y sobre dx menos entre más menos 4 entre x te quedaría 4x multiplica aquí en la y. ¿Qué va a ser igual a cuánto? X a la 6 entre x te quedaría x que x quinta por Euler elevado a la que a la x. Ahora ya tenemos la ecuación diferencial en su forma en su forma estándar. ¿Qué es lo que nos toca hacer ahora? Pues calcular quién es p de x. En pocas palabras es el siguiente paso. Recordar que p de x siempre será el valor que multiplique a quién, que multiplique la y. Entonces tenemos que p de x va a ser igual a menos 4 sobre quién, sobre x. Ese es nuestro p de x. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Debemos de integrarlo. ¿Cómo lo integramos? Perdón, sí, debemos de integrarlo. Y eso es como se le llama factor integrante.
¿Qué es el siguiente paso? Calcular el factor integrante. Tenemos que mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la integral ¿de quién? De p de x por el diferencial que por el diferencial de x. Que esto va a ser igual a ¿cuánto? A tener a Euler elevado a la integral de ¿cuánto? ¿Cuánto vale p de x? Vale menos 4 sobre ¿quién? Sobre x por el diferencial de x. Hasta ahí estamos bien. Eso es lo que vale ¿quién? P de x. Esto va a ser igual a tener a mu de x, que es igual a ¿cuánto? A Euler elevado a integral, el menos 4, como es una constante, lo puedo sacar afuera de la integral. Entonces aquí nos quedaría menos 4 por la integral de ¿quién? 1 por dx, aquí nos quedaría dx sobre ¿quién? Dx sobre x. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la, ¿cuánto? La integral de dx sobre x automáticamente es logaritmo natural. Entonces me quedaría menos 4 por el logaritmo natural de ¿quién? Por el logaritmo natural de x. Ahora, nosotros conocemos una propiedad de logaritmos que nos dice que si tengo, por ejemplo, el logaritmo natural de a por el logaritmo natural de b es igual a ¿quién? Al logaritmo natural de b elevado a la ¿qué? De b elevado a la a. Entonces, esa misma acción, esa misma identidad, lo vamos a emplear en donde, en la parte de aquí. Entonces, de esta manera obtenemos que mu de x va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la que logaritmo natural de x elevado a la menos 4. Y ya está. Ahora, un exponencial y un logaritmo se eliminan. ¿Y esto será igual a cuánto? Será igual a cuánto? A x elevado a la que a la menos 4. Y este es nuestro factor de qué? Factor integrante. Ahora, ¿qué debemos de hacer con ese factor integrante? Multiplicar el factor integrante por toda la ecuación diferencial en su forma estándar, que es este de aquí, ¿ok? Es este de acá. Entonces escribimos x a la menos 4, quieren aquí lo subrayo, esta parte de aquí, y ya está. X a la menos 4 multiplicado por ¿quién? Por la derivada de y sobre dx menos 4 sobre x, ¿por quién? Por y, que va a ser igual a ¿cuánto? A x quinta por Euler elevado a la ¿qué? Por Euler elevado a la x, ¿ok? Y ya está. Más por más, aquí yo voy a tener que sería x menos, a la menos 4 por la derivada de y respecto a ¿qué? Respecto a dx menos por más menos x a la menos 4 por 4 te quedaría 4 por x a la que a la menos 4 sobre ¿cuánto? A la menos 4 sobre ¿cuánto? ¿Sobre qué? Sobre x multiplicado por ¿quién? Multiplicado por y. ¿Qué va a ser igual a cuánto? X a la menos 4 por x a la quinta nos quedaría x nada más. ¿Por quién? Por Euler elevado a la que a la x. Recordad que la multiplicación, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman, menos 4 más 5, 1 nada más. De esta manera obtenemos x a la menos 4 por la derivada de y respecto a dx menos, en la división, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, menos 4 menos 1, menos 5, entonces quedaría menos 4 por x a la menos 5, ¿por quién? Por y, que va a ser igual a ¿cuánto? A x por, por Euler elevado a la que por Euler elevado a la x. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de derivar implícitamente. Derivar implícitamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial. Al derivar implícitamente siempre te va a quedar de esta manera. ¿Diferencial de quién? Ahora, ¿qué le tocaría? X a la qué? X a la menos 4 multiplicado por quién? X a la menos 4 multiplicado por X a la que, perdón, multiplicado por Y sobre diferencial que diferencial X, que va a ser igual a ¿cuánto? A X, ¿por quién? Por E a la X. Ahora que ya hemos derivado implícitamente, ya podemos pasar al siguiente paso.
¿Qué les dice el siguiente paso? Que si está dividiendo, pasa que pasa multiplicando, ¿no es cierto? Entonces, si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces voy a continuar de este lado. Tenemos lo siguiente. Nos quedaría diferencial de x a la menos 4, de x a la menos 4 por y, que va a ser igual a x por Euler a la x por el diferencial de x. Ahora sí, integramos, ¿y qué más? Integramos. Una derivada y una integral, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Se elimina. Nada más nos quedaría x a la menos 4 multiplicado por y, que va a ser igual a ¿cuánto? Integral de quién? De x por e a la x por el diferencial de x. Esta integral, ¿cómo lo resuelvo? Nuevamente lo puedo resolver con integrándolo. ¿Por qué? Integrándolo por partes. En la parte de aquí yo voy a tomar el valor de quién? De u. En la parte de acá lo voy a tomar el valor como de quién? De v. Entonces tenemos que u es igual a ¿cuánto? A x. Por lo tanto, la derivada de u es igual a ¿cuánto? A de x. De este lado tenemos lo siguiente. dv es igual a ¿cuánto? dv es igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la x por ¿quién? Por dx. Integramos, ¿y qué más? Integramos. Una derivada y una integral se eliminan. Por lo tanto, v va a ser igual a ¿cuánto? Integral de Euler a la x seguirá siendo Euler a la x. Y ya está. Entonces tenemos en la parte de aquí que sería x a la menos 4 por y, que va a ser igual a ¿cuánto? ¿Cuánto nos da la integral de aquí? Pues vamos a sustituirlo en la fórmula. ¿U por quién? U por v. ¿Cuánto vale u? X. ¿Cuánto vale v? Euler a la x. Menos la integral de quién? Integral de v por du. ¿Cuánto vale v? E a la x. ¿Cuánto vale du? Vale de qué? De x. Entonces tenemos que x a la menos 4 por y va a ser igual a x por Euler a la x menos integral de quién? De Euler a la x multiplicado nada más por el diferencial de x. Y en la parte de aquí, ¿qué es lo que nosotros obtenemos? Una integral que se pueda resolver o que se resuelve de manera directa, que es la que vamos a resolver en la parte de donde, de acá. Entonces tenemos que sería x menos 4 por y, que va a ser igual a x por e a la x, por Euler a la x, menos la integral de Euler a la x seguirá siendo Euler a la que Euler a la x. Entonces aquí voy a escribir Euler a la x más una constante arbitraria de que de integración. Ahora únicamente me queda despejar la que despejar la y. Esta x a la menos 4 está multiplicando, lo paso dividiendo. Me quedaría como que y, que va a ser igual a ¿cuánto? A x por Euler a la x menos x elevado a la que, perdón, menos Euler a la x más c, y todos divididos sobre quién? X a la que, x a la menos 4, ¿ya lo vieron? De esa manera. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos que y va a ser igual a ¿cuánto? X a la 1 menos 4, ¿cuánto les quedaría en la parte de ahí? X quinta. X quinta. ¿Ok? Menos entre más, menos. Euler a la x entre x a la menos 4 te quedaría como que Euler a la x sobre ¿cuánto? Sobre x a la menos 4. Menos 4 más, entre más, c entre x cuarta, o a la menos 4 sería c entre x a la que, entre x a la menos 4. De esta manera, nuestro resultado podemos expresarlo de la siguiente manera. Voy a hacer una separación por la parte de acá, de diferente color para que se vea. Lo voy a colocar por aquí abajo. Si se alcanza a ver. O bueno, sí, es el alfa. Tenemos que y va a ser igual a x quinta. Está con exponente negativo, lo subo con exponente positivo, sería x
cuarta por e a la que, por e a la x, está con exponente negativo, lo subo con exponente positivo, sería más c por x a la que, a la cuarta potencia. Y esta parte de aquí sería la solución, general. ¿Ya lo vieron? Y ya está, chavos. Nuevamente hemos terminado otro problema. La de x a la x, para convertir a la x quinta. ¿Qué? Si te das cuenta, en que es igual a x al lado de la x más c. No se te entiende nada. Es que se escucha como robot. En la parte de aquí te queda x quinta por lo siguiente. Ve, aquí tienes x elevado a la primera potencia. Recuerden álgebra básica, esto es álgebra básica. X a la primera potencia entre x a la menos 4. En la división, ¿qué pasa con los exponentes? En la división los exponentes se restan, ¿ok? X a la n entre x a la m es igual a x a la n menos m. Yo en la parte de aquí tengo un exponente de que de 1 y acá tengo un exponente de menos 4. Entonces quedaría el exponente de arriba, que es 1, menos el exponente de abajo. Pero el exponente de abajo, que tenemos en la parte de aquí, tiene exponente negativo. Y entonces ese exponente, aquí voy a escribir su signo. Menos por menos más, entonces te quedaría 1 más 5, 1 más 4, por lo que el resultado sería igual a ¿cuánto? Sería igual a 5, ¿ok? Por eso tenemos que aquí el exponente, en la parte de aquí, x a la primera entre x a la menos 4 nos quedaría como x quinta, ¿ok? Por esa razón, ¿verdad? Ya queda con x quinta. ¿Y al Euler qué le pasa, profe? El que acompaña a la X. ¿Cuál Euler? El que está con la X. Ah, ya no se lo Euler. noté, ¿va? No. Ah, no, ya no se lo Sí, es lo noté. que pregunté yo. Ahí ya no se lo noté, sí es cierto. Aquí me faltó anotárselo. Ahí está. Sí, me faltó anotárselo aquí. Al 5. Perdón, x quinta. Ahí está. Sí, faltaba eso. Muy bien. ¿Qué más faltó anotarle? Nada más, ¿no? Ujú. Le dice, por ejemplo, x cuadrado menos 9. X por y igual a 0. Ya está. Vean esto. Tenemos lo siguiente. Tenemos esta ecuación diferencial. Si se dan cuenta, aquí no tiene coeficiente de 1. Su coeficiente es x cuadrado menos 9. ¿Qué es lo que debemos de hacer con este coeficiente? Tomarlo y dividirlo entre toda la ecuación que es diferencial. Hasta ahí estamos bien. Ese es el paso número 1. Para llegar a obtener una ecuación diferencial ya en su forma, que en su forma estándar, ¿no? Y podamos calcular el factor integrante y podamos resolver por variables separables. Muy bien, ya está. Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, vamos a dividir la ecuación diferencial entre ¿cuánto? Entre x cuadrado menos ¿cuánto? Menos 9. X cuadrado menos 9 entre x cuadrado menos 9 se eliminaría y nada más me quedaría derivada de y sobre dx más ¿cuánto? X entre x cuadrado menos 9 te quedaría x sobre x cuadrado menos 9 que multiplica ¿a quién? A y. Si se dan cuenta, en la parte de aquí, yo no puedo decir que x entre x cuadrado menos 9 sea igual a ¿cuánto? A 1 entre x menos 9. Eso es incorrecto. Yo no puedo dividir nada más la x entre x cuadrado sin esto, ¿ok? Sí, eso es de manera incorrecta. Entonces, como no se puede dividir, se le quedaría de esta manera, ¿ok? Ya de esa manera se quedaría. Ahora, que esto va a ser igual a ¿cuánto? Igual 0 entre x cuadrado menos 9 te quedaría igual a ¿cuánto? Igual a 0. Ahora, nuestro p de x, ¿quién es? Recuerden que su p de x siempre será el valor que multiplique a quién, que multiplique a y. ¿Qué es lo que multiplica a y en la parte de aquí?
x entre x cuadrado menos 9. Entonces aquí nos quedaría x entre ¿cuánto? Entre x cuadrado menos ¿cuánto? Menos 9. Por lo tanto, nuestro factor integrante a la hora de calcularlo nos quedaría mu de x, que va a ser igual a Euler elevado a la integral, nuevamente, ¿de quién? De p de x por dx, que va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a la integral, ¿de quién? ¿Cuánto vale p de x? X entre x cuadrado menos 9. X sobre x cuadrado menos 9 por dx. Ya está. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, ¿cómo resolvemos esta integral? Esta integral es bien básico, es bien sencillo. ¿Qué les dice en la parte de aquí? Por ejemplo, vean, tenemos en la parte de aquí, vamos a llamar a u todo este valor. Entonces tenemos que u es igual a ¿cuánto? A x cuadrado menos ¿qué? Menos 9. La derivada de u es igual a ¿cuánto? Derivada de una constante, 0. Derivada de x cuadrado, 2 ¿qué? 2x, ¿qué más? De x. Si te fijas, en la parte de acá arriba ya tengo la que, la x, y también tengo la que, la de x. Ya tengo x de x, pero ¿qué te hace falta? Te hace falta el 2. Entonces lo multiplicas arriba por 2, pero afuera también lo divides entre ¿cuánto? Entre 2, y ya está. De esta manera obtenemos, por la parte de acá, voy a continuar. Sí, por acá. Por acá voy a continuar. Ahí está. De que Euler elevado, o bueno, mu, va a ser igual a ¿cuánto? A Euler elevado a ¿qué? Automáticamente sería el logaritmo natural. Entonces sería 1/2 por el logaritmo natural de ¿cuánto? De x cuadrado menos 9. X cuadrado menos 9. Ya está. De nuevo, conocemos esta propiedad de logaritmos que dice que si tengo a por logaritmo natural de b es igual al logaritmo natural de quién, de b elevado a la que al exponente a. Entonces aquí mu de x va a ser igual a ¿cuánto? Esto lo paso como exponente, te quedaría Euler elevado al logaritmo natural de x cuadrado menos 9 elevado a la 1 ¿qué? A la 1/2. Ahora, Euler elevado al logaritmo natural, ¿qué pasa? Se elimina, son funciones inversas. Entonces, nuestro factor integrante únicamente nos quedaría como x cuadrado menos 9 elevado a la 1 ¿qué? A la 1/2. ¿Ok? Y ya está. Ahora, ¿qué debemos de hacer con ese factor integrante? Debemos de multiplicarlo por la ecuación diferencial en su forma estándar, que es esto de acá. Empezamos a multiplicarlo nuevamente. Si se dan cuenta, son los mismos pasos, ¿va? Siempre va a ser así. Muy bien. Entonces escribimos en la parte de acá, x cuadrado menos 9, que va a multiplicar ¿a quién? A de y sobre dx sobre dx más x sobre ¿cuánto? X cuadrado sobre 9. X cuadrado menos 9, perdón. Multiplicado por y igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, más por más, más. Aquí nos quedaría como x cuadrado menos 9, que multiplica la derivada de y respecto de x, más por más, más. Aquí nos quedaría x, aquí es a la 1/2. Ahí está. X multiplicado por x cuadrado, menos ¿cuánto? Menos 9 elevado a la 1 que elevado a la 1/2 sobre x cuadrado menos ¿cuánto? Menos 9. Y aquí multiplicado por y, que va a ser igual a ¿cuánto? X cuadrado menos 9 a la 1/2 por 0, aquí te quedaría 0. Ahora, ¿qué es lo que debemos de realizar? Debemos de derivar implícitamente el lado izquierdo de la ecuación diferencial, que es de este lado. ¿Cómo lo hacemos? Nos quedaría de la siguiente manera. ¿Diferencial de quién? De x cuadrado menos 9 elevado a la 1/2 multiplicado por quién? Multiplicado por y sobre diferencial de x, que va a ser igual a ¿cuánto? A 0. Ahora, ya podemos pasar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Utilizar el método de ¿qué? De variables ¿qué? De variables separables. ¿Qué le dice el método de variables separables? Si te está dividiendo, pasa que multiplicando. Entonces tendríamos que ahora diferencial de ¿cuánto? De lo que viene siendo x cuadrado menos 9 elevado al ¿qué? Al 1/2 por y
va a ser igual a ¿cuánto? A 0 por ¿quién? Por dx. Y automáticamente integro. ¿Y automáticamente qué? Integro. Una derivada y una integral, ¿qué es lo que pasa? Se elimina. Entonces, aquí nos quedaría que, por ejemplo, x cuadrado menos 9 elevado a la 1 ¿qué? A la 1 medio por y va a ser igual a ¿cuánto? La integral de 0 de x sería 0. Pero como estamos integrando, tengo que añadir una constante arbitraria de integración, que sería más ¿cuánto? El famoso más c. Y únicamente puedo escribir c nada más. Ahora, hay que despejar la y. ¿Qué lo estorba? Esta parte de aquí. Está multiplicando, lo pasamos dividiendo. Entonces, y va a ser igual a c sobre ¿cuánto? Sobre x cuadrado menos 9 elevado a la 1 medio. Y entonces, esta parte de aquí, pues simplemente es y igual a c entre ¿quién? Entre raíz de x cuadrado menos 9. ¿Ya lo vieron? Cualquiera de las dos formas está correcto. Simplemente esto lo representé ahora ya como una raíz, sin exponente en forma de fracción. ¿Ok? Pero lo puse así para que vean las diferentes maneras en las que yo puedo poner las posibles respuestas.